El camino del guerrero estoico. En las calles empedradas del centro histórico de la Ciudad de México, donde los edificios coloniales se alzan majestuosos y el aroma del café recién hecho se mezcla con el de los tacos al pastor, vivía un joven llamado Miguel. Como muchos chilangos de su edad, Miguel luchaba día a día contra la sensación de que la vida lo arrastraba sin rumbo por el caótico mar de esta ciudad de más de 20 millones de almas. Una tarde de agosto, cuando las nubes grises descargaban una de esas lluvias típicas del Valle de México, Miguel buscó refugio en una antigua librería de la calle Donceles. El local, con sus estanterías de madera que llegaban hasta el techo y el inconfundible aroma a papel añejo, guardaba un tesoro que cambiaría su vida para siempre. Entre los pasillos polvorientos, sus manos encontraron un peculiar manuscrito. Las páginas amarillentas, escritas en una mezcla de español antiguo y latín, contenían la sabiduría destilada de los grandes filósofos estoicos. Era como si Marco Aurelio, Séneca y Epicteto se hubieran reunido para escribir una guía especialmente para él. Entre los pasillos polvorientos, sus manos encontraron un peculiar manuscrito. Las páginas amarillentas, escritas en una mezcla de español antiguo y latín, contenían la sabiduría destilada de los grandes filósofos estoicos. Era como si Marco Aurelio, Séneca y Epicteto se hubieran reunido para escribir una guía especialmente para él. El manuscrito revelaba 8 caminos sagrados hacia la disciplina y el control del destino. El primer camino, el poder del amanecer, se inspiraba en las enseñanzas de Marco Aurelio, el emperador filósofo. Al despertar cada mañana, escribía Miguel en su diario nuevo: recuerdo las palabras del emperador, es un privilegio estar vivo, respirar este aire de la ciudad y tener la capacidad de pensar y crear. Inspirado por esta sabiduría ancestral, Miguel estableció su propia ceremonia matutina. Cada día, antes de que el sol pintara de oro las cúpulas de la Catedral Metropolitana, Miguel se levantaba para honrar este ritual. Comenzaba con 15 minutos de meditación en su pequeña azotea, observando cómo la ciudad despertaba gradualmente. Luego, dedicaba media hora a la lectura de textos filosóficos, permitiendo que las palabras de los sabios antiguos nutrieran su mente. El ejercicio físico completaba su trinidad matutina. Ya fuera yoga en su habitación o una carrera por el Parque México, Miguel comprendió que el cuerpo necesitaba moverse para que la mente pudiera fluir libremente. Esta rutina, aparentemente simple, comenzó a transformar su vida de maneras profundas. La ansiedad que antes lo consumía al despertar fue reemplazada por una sensación de propósito y claridad. Los desafíos diarios de la vida en la ciudad, desde el tráfico hasta las presiones laborales, comenzaron a parecer menos abrumadores. Capítulo 2. El control de las percepciones. En las bulliciosas calles del centro histórico, donde vendedores ambulantes pregonan sus mercancías y el metrobús hace vibrar el pavimento, Miguel comenzó a practicar el segundo camino, el control de las percepciones. De Epicteto, el antiguo sabio que comenzó su vida como esclavo, Miguel aprendió una de las lecciones más valiosas: no son los acontecimientos los que nos perturban, sino nuestras interpretaciones de ellos. Esta verdad resonó profundamente mientras caminaba por las calles de su colonia. «Hay un tráfico de la chingada», gritaba un taxista frustrado. Miguel, recordando las enseñanzas del manuscrito, observaba cómo diferentes personas reaccionaban ante la misma situación. Algunos maldecían, otros aprovechaban para escuchar música o podcasts, y algunos más practicaban la paciencia. Comenzó a practicar la pausa consciente, ese momento precioso entre el estímulo y la respuesta. Cuando el metro se retrasaba, en lugar de sentir la frustración habitual, se preguntaba: ¿está esto realmente bajo mi control? Esta práctica transformó gradualmente su experiencia diaria en la ciudad. Los embotellamientos en Insurgentes se convirtieron en oportunidades para practicar la meditación. Las largas filas en el banco se transformaron en momentos de observación consciente. Capítulo 3. La aceptación del momento presente. El tercer camino llegó a Miguel a través de las palabras de Séneca: no es pobre quien tiene poco, sino quien desea más. Esta sabiduría resonaba especialmente fuerte en una ciudad de contrastes, donde los rascacielos de Reforma se alzan junto a las vecindades centenarias.
En el mercado de la Merced, entre los puestos repletos de frutas, verduras y especias, Miguel comenzó a practicar la gratitud consciente. Observaba a las marchantas que, a pesar de sus largas jornadas, mantenían una alegría contagiosa. «Llévele, llévele, Guerito», gritaba una señora vendiendo nopales. «Todo fresco, todo bonito». En estas voces, Miguel encontraba la sabiduría popular que complementaba las enseñanzas estoicas. Capítulo 4. La disciplina de la acción. Marco Aurelio susurraba a través de los siglos: lo que hacemos ahora es lo que más importa. En su pequeño departamento en la colonia Roma, Miguel comenzó a transformar esta sabiduría en acción concreta. Desarrolló un sistema personal de organización. Cada domingo por la tarde, sentado en su café favorito de la calle Álvaro Obregón, planificaba su semana. Los grandes sueños se convertían en pasos pequeños pero realizables. Cada chamba se hace taco, recordaba el dicho de su abuela, que ahora cobraba un nuevo significado. Las metas más ambiciosas podían alcanzarse, mordida a mordida, paso a paso. Capítulo 5. El cultivo de la resistencia. Las dificultades muestran quiénes somos realmente, enseñaba Epicteto. En una ciudad que había sobrevivido terremotos, inundaciones y revoluciones, esta lección cobraba un significado especial. Miguel recordaba las historias de resiliencia de su ciudad. Como después del terremoto del 85, los chilangos se unieron para rescatar a sus vecinos. Como cada adversidad había forjado el carácter único de su pueblo. Comenzó a ver los obstáculos no como impedimentos, sino como oportunidades para fortalecer su carácter. Cada retraso en el proyecto del trabajo, cada contratiempo personal, se convertía en un gimnasio para su espíritu. Ningún hombre es libre si es esclavo de sus pasiones, enseñaba Séneca. En el corazón de una de las ciudades más grandes del mundo, rodeado de centros comerciales y anuncios publicitarios, Miguel enfrentaba diariamente esta profunda verdad. En las brillantes vitrinas de Polanco, donde los últimos modelos de smartphones se exhibían como joyas en un museo, Miguel comenzó su práctica del desapego. No se trataba de rechazar el mundo material, sino de entender su verdadero valor. Un domingo, mientras paseaba por el bazar del sábado en San Ángel, observando las artesanías y el arte local, tuvo una revelación profunda. Cada objeto, cada posesión, cada deseo, era como las nubes que pasaban sobre el Popocatépetl, temporales, cambiantes, efímeros. En el tradicional café de chinos de la colonia tabacalera, donde su abuelo lo llevaba de niño, Miguel comenzó a escribir un inventario de sus apegos. No solo los materiales, su celular, su laptop, su ropa de marca, sino también los emocionales, la necesidad de aprobación, el miedo al fracaso, la búsqueda de reconocimiento. «Mira, mijito», le había dicho una vez su abuela, «las cosas van y vienen como las estaciones». Ahora, esas palabras simples resonaban con la profunda sabiduría de los estoicos. Capítulo 6. La práctica del desapego. Ningún hombre es libre si es esclavo de sus pasiones, enseñaba Séneca. En el corazón de una de las ciudades más grandes del mundo, rodeado de centros comerciales y anuncios publicitarios, Miguel enfrentaba diariamente esta profunda verdad. En las brillantes vitrinas de Polanco, donde los últimos modelos de smartphones se exhibían como joyas en un museo, Miguel comenzó su práctica del desapego. No se trataba de rechazar el mundo material, sino de entender su verdadero valor. Un domingo, mientras paseaba por el bazar del sábado en San Ángel, observando las artesanías y el arte local, tuvo una revelación profunda. Cada objeto, cada posesión, cada deseo, era como las nubes que pasaban sobre el Popocatépetl, temporales, cambiantes, efímeros. En el tradicional café de chinos de la colonia tabacalera, donde su abuelo lo llevaba de niño, Miguel comenzó a escribir un inventario de sus apegos. No solo los materiales, su celular, su laptop, su ropa de marca, sino también los emocionales, la necesidad de aprobación, el miedo al fracaso, la búsqueda de reconocimiento. «Mira, mijito», le había dicho una vez su abuela, «las cosas van y vienen como las estaciones». Ahora, esas palabras simples resonaban con la profunda sabiduría de los estoicos.
Capítulo 7. La construcción de la virtud. El séptimo camino llevó a Miguel a las profundidades de la filosofía de Marco Aurelio: lo que es bueno para la colmena es bueno para la abeja. En una megalópolis donde el individualismo y la comunidad bailaban un eternal vals de contradicciones, esta enseñanza cobraba un significado especial. En su vecindad de Tlatelolco, donde las historias de solidaridad se entretejían con la vida diaria, Miguel comenzó a entender el verdadero significado de la virtud. No era una cualidad abstracta para contemplar en soledad, sino una práctica viva que florecía en la interacción con otros. Comenzó con pequeños actos: ayudar a doña Lupita, la vecina de la tercera edad, con sus compras del mercado, organizar una biblioteca comunitaria en el patio central de la vecindad, dar clases gratuitas de filosofía los domingos en el kiosco del parque. En el metro, donde millones de historias se cruzan diariamente, practicaba la empatía activa. Observaba cómo cada rostro cansado, cada vendedor ambulante, cada estudiante apresurado, formaba parte de un tejido social complejo y hermoso. La virtud, descubrió Miguel, no es una medalla que se cuelga en la pared, sino un jardín que se cultiva diariamente. Cada acto de bondad, cada momento de comprensión, cada gesto de ayuda, era una semilla plantada en este jardín comunitario. Capítulo 8. El dominio del destino. El octavo y último camino se reveló como la culminación de toda la sabiduría anterior. La enseñanza fundamental de Epicteto: algunas cosas están en nuestro control y otras no, resonaba con especial fuerza en la Ciudad de México, donde el caos y el orden danzaban eternamente. En su oficina con vista a la Torre Latino, Miguel reflexionaba sobre cómo su comprensión del control había evolucionado. Los embotellamientos monumentales, los retrasos del metro, las juntas canceladas de último momento, todo se había convertido en un laboratorio para practicar esta sabiduría. Durante una tarde particularmente caótica, cuando una manifestación había paralizado Reforma y la lluvia inundaba las calles, Miguel tuvo su epifanía final. El verdadero dominio del destino no consistía en controlar los eventos externos, una tarea tan imposible como detener la lluvia con las manos, sino en cultivar la sabiduría para responder a ellos con virtud y propósito. En el Zócalo, el corazón pulsante de la ciudad, donde las águilas prehispánicas parecían aún sobrevolar las piedras coloniales, Miguel comenzó a entender la verdadera naturaleza del poder personal. Como los antiguos toltecas, que se consideraban artistas de la vida, él también podía ser el arquitecto de su respuesta ante el destino. Capítulo 9. La transformación final. La transformación de Miguel fue tan gradual como el amanecer sobre el Valle de México, pero igual de profunda. Ya no era el mismo joven que había entrado en aquella librería de donceles buscando refugio de la lluvia. Sus compañeros de trabajo notaron el cambio. «Tienes algo diferente», le decían. «Como si hubieras encontrado tu centro en medio del caos». Y tenían razón. En una ciudad que nunca duerme, Miguel había encontrado su propia paz interior. Las lecciones de los 8 caminos se habían entretejido en la trama de su vida diaria. La disciplina del amanecer le daba estructura, el control de las percepciones le brindaba claridad, la aceptación del presente le traía paz, la acción disciplinada le daba propósito. En las calles donde una vez se sintió perdido, ahora caminaba con la seguridad de quien ha encontrado su camino. La Ciudad de México, con todo su caos y su belleza, su tradición y su modernidad, se había convertido en su maestro adicional, un recordatorio constante de las verdades eternas que había descubierto. El manuscrito que encontró aquella tarde lluviosa no solo le había enseñado sobre disciplina y destino, le había revelado una verdad universal que resonaba desde las pirámides de Teotihuacán hasta los rascacielos de Santa Fe: somos los arquitectos de nuestra propia paz interior, los guerreros de nuestro propio camino estoico. Capítulo 10. El legado del guerrero. Un año después de haber encontrado el manuscrito, Miguel se encontraba nuevamente frente a aquella librería en la calle Donceles. La lluvia, como un eco del pasado, golpeaba suavemente los adoquines coloniales. La vida, reflexionaba mientras observaba el ir y venir de la gente bajo sus paraguas, es como esta ciudad milenaria, una mezcla de pasado y presente, de caos y orden, de desafíos y oportunidades.
En su mochila, junto a su laptop y documentos de trabajo, llevaba su propio manuscrito, un diario donde había documentado su transformación a lo largo de los 8 caminos sagrados. Pero más que un simple registro, se había convertido en un manual de vida moderna basado en la antigua sabiduría. En el Café La Habana, donde escritores y revolucionarios habían tejido sus sueños décadas atrás, Miguel comenzó a escribir el capítulo final de su historia. Del primer camino había aprendido que cada amanecer sobre el Ajusco era una nueva oportunidad para reinventarse. Sus rutinas matutinas se habían convertido en rituales sagrados que anclaban sus días en medio del caos citadino. Del segundo camino comprendió que la Ciudad de México, con todo su bullicio y movimiento, era el mejor maestro de percepciones. Cada situación, desde un microbús repleto hasta una tarde tranquila en Coyoacán, era una oportunidad para practicar el control de sus interpretaciones. El tercer camino le enseñó que la verdadera riqueza no estaba en los centros comerciales de Santa Fe, sino en los momentos de paz encontrados en el bullicio de Tepito, en la sonrisa de un desconocido en el metro, en el sabor de unos tacos al pastor compartidos con amigos. La transformación continua. Miguel observaba cómo su práctica había influido en quienes lo rodeaban. Sus compañeros de trabajo comenzaron a adoptar pequeñas prácticas estoicas. Su familia notó el cambio en su forma de enfrentar los desafíos. Incluso su jefe le había pedido que compartiera sus técnicas de manejo del estrés en una presentación corporativa. El verdadero guerrero, escribió en su diario, no es quien conquista ciudades, sino quien conquista sus propios miedos y limitaciones. Capítulo 11. El círculo completo. En la azotea de su edificio, con vista al horizonte donde los volcanes vigilaban eternamente la ciudad, Miguel reflexionaba sobre el año transcurrido. Los 8 caminos se habían entrelazado en una danza continua de crecimiento y transformación. La práctica diaria. Cada mañana comenzaba con su ritual en la azotea. Meditación frente al amanecer. Lectura de textos estoicos. Ejercicio físico consciente. Planificación del día con intención. En el metro, durante su trayecto al trabajo, practicaba el desapego. Observando sus reacciones ante los retrasos. Practicando la compasión hacia otros viajeros. Encontrando paz en medio del caos. En la oficina, aplicaba la disciplina de la acción. Dividiendo proyectos grandes en tareas manejables. Manteniendo la calma ante las crisis. Ayudando a otros a encontrar soluciones. El impacto en la comunidad. Lo que había comenzado como un viaje personal se transformó en un movimiento silencioso. Miguel comenzó a organizar pequeños grupos de estudio en el Parque México, donde compartía las enseñanzas estoicas en el contexto de la vida moderna en la Ciudad de México. La filosofía, explicaba a sus alumnos, no es algo que se estudia en los libros, sino algo que se vive en las calles, en el metro, en la oficina, en casa. Capítulo 12. El nuevo comienzo. En el último capítulo de su diario, Miguel escribió: el verdadero poder del guerrero estoico no está en alcanzar un destino final, sino en comprender que cada día es un nuevo comienzo. La Ciudad de México, esta urbe ancestral y moderna, caótica y ordenada, se ha convertido en mi dojo, mi escuela, mi campo de práctica. Las lecciones continúan. Cada semáforo en rojo es una invitación a la paciencia. Cada vendedor ambulante es un maestro de resiliencia. Cada plaza pública es un templo de reflexión. Capítulo 13. La sabiduría eterna. En una tarde dorada, mientras el sol se ponía detrás de la Basílica de Guadalupe, Miguel subió a la terraza más alta del edificio donde trabajaba. La Ciudad de México se extendía ante él como un océano de luces, historias y posibilidades. 1 año y medio había pasado desde aquel día lluvioso en la librería de Donceles. El manuscrito original descansaba ahora en su biblioteca personal, junto a los diarios que había llenado con sus propias reflexiones y experiencias. La herencia viva. Lo que había comenzado como una búsqueda personal se había transformado en algo más grande. En diferentes rincones de la ciudad, pequeños grupos se reunían para estudiar y practicar los 8 caminos del guerrero estoico.
En una cafetería de la Roma, jóvenes profesionistas compartían sus experiencias con la meditación matutina. En el parque hundido, un grupo practicaba ejercicios de atención plena al amanecer. En una vecindad de la Doctores, vecinos se reunían para discutir cómo aplicar la filosofía estoica a sus desafíos diarios. El legado continuo. Miguel había aprendido que la verdadera sabiduría no era algo que se alcanzaba, sino algo que se vivía día a día. Cada amanecer sobre el Valle de México traía nuevas oportunidades para practicar. La paciencia en el tráfico de periférico. La compasión en las aglomeraciones del metro. El desapego en los centros comerciales. La resiliencia en los desafíos laborales. La gratitud en los momentos de paz. La síntesis final. El guerrero estoico moderno, escribió en su última entrada, no es quien escapa del mundo, sino quien aprende a encontrar paz en medio del caos. No es quien renuncia a la vida en la ciudad, sino quien aprende a ver la belleza y las lecciones en cada esquina, en cada encuentro, en cada desafío. El mensaje universal. Como las piedras de Teotihuacán, que han resistido el paso de los siglos, las verdades estoicas permanecían inalterables. La felicidad está en aceptar lo que no podemos cambiar. La paz viene de enfocarnos en lo que está bajo nuestro control. La virtud se construye en las pequeñas decisiones diarias. La sabiduría se encuentra en la simplicidad. Conclusión. En el corazón de la ciudad más grande del continente, Miguel había descubierto que los antiguos caminos del guerrero estoico no eran reliquias del pasado, sino herramientas vivas para navegar la complejidad del mundo moderno. El manuscrito que encontró aquella tarde lluviosa no solo le había enseñado sobre disciplina y destino, le había revelado una verdad eterna, que en cada uno de nosotros vive un guerrero estoico, esperando despertar. Y así, mientras las luces de la ciudad se encendían una a una, como estrellas terrestres en el valle, Miguel comprendió que su viaje no terminaba aquí. Este era solo el comienzo de un camino eterno, un camino que continuaría mientras hubiera corazones dispuestos a buscar la sabiduría en medio del caos de la vida moderna. Hola guerreros filosóficos. Si te gustó esta historia sobre el camino estoico en la Ciudad de México, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para más contenido sobre filosofía práctica para la vida moderna. Déjame en los comentarios, ¿cuál de los 8 caminos te pareció más útil para tu vida? Nos vemos en el próximo video.